Hola, buenas tardes. Estamos esperando a Cristian Elwin, que va a entrar con nosotros en un momento. Va a ser un programa muy interesante. Mientras él se conecta, bueno, él es un cirujano cuántico, pero ya les voy a comentar un poquito sobre él. Cris, ¿me escuchas? Hola, Ahora sí, aleluya. ¿Cómo estás? sí, me cuesta un poco poder encontrar estas cuestiones porque desconozco la tecnología. No te preocupes, mi amor. Esto es nuevo para todo el mundo, igual para mí. Estoy ahí con él. Tenía las cosas que iba a ver y las tengo que poner en un celular, en fin. Bienvenido a Vibraciones Óptimas, mi querido Cristian. Les ¿Cómo comentaba un estás? poco a las personas que yo te conozco primero como una gran persona, con una persona Gracias. muy linda que además siempre nos entregó mucho cariño y mucho amor mientras estuve en Chile y su casa siempre era una comida Sí. exquisita con una conversación increíble. Y muchas de las veces Cristian hacía una pausa o a veces estaba un poco más cansado que otras porque había atendido a algunos pacientes. Y de ahí que surgió mi duda sobre todo el trabajo que él hacía. Yo lo conozco a él como un cirujano cuántico, pero yo quiero Así que es. él más bien nos cuente un poco, porque sabes, Cristian, dicen que la herramienta busca al maestro, y yo sé que a ti te buscaron. Cuéntanos cómo fue ese encuentro. Bueno, voy a tener que hacer memoria a mi niñez y eso es un poco difícil a mis 68 años. Ay, eres un bebé. Pero déjame buscar la última neurona que anda por ahí motoqueando. A ver, déjame ver. Ah, ¿cómo apareció todo esto? ¿Cuánto tiempo tengo para estar contigo? 40 Ahora, minutos tenemos. ok. Porque toda la información está en mi página web, digamos lo más importante, lo Ujú. suculento. Y creo que esto no está considerado ahí. Bueno, pero te voy a contar cómo fue la génesis. Ah, como las narraciones que le hago a los niñitos para que se mejoren, ¿te parece? Con idioma común y corriente, coloquial de dueños de casa, dueñas de Por casa. favor, por favor. Ya, mira. Eh, Estaba caminando con mis padres y mi hermano y mi abuela. Una noche de Navidad, fue del año 1958, por una avenida importante en el lugar donde yo vivía, que es la comuna Ñuñoa y la calle Semilla Raza, y al llegar a una intersección importante, en ese tiempo no había muchos vehículos como ahora, ¿no? Eh, Me fijé en el cielo esperando que cambiara la luz del semáforo y la luna estaba llena. Y yo podía ver las pintitas que tenía lo oscuro de la luna y me sorprendió. Y nunca me he fijado que tenía tantas y tan cerca. Lo que no me he dado cuenta es que la luna se estaba acercando cada vez más y se agrandaba cada vez más y podía ver claramente sus eh, cráteres lunares y todo eso que contenía. Y yo, niño, no me dejaba sorprender porque estaba iluminándome mucho. Y me asusté, porque en un momento determinado, a los 20, 30 segundos, empezaron a oscurecer en sus cuatro costados equidistantes como nubes o como vapores oscuros, nubes, ¿sí? Comenzaban hacia el centro y formaron una perfecta cruz. Finalmente quedó en el cielo una cruz de luna llena, y eso yo recuerdo que no lo podía creer y yo pensé, dije, qué tremendo terremoto debe haber en la luna para que haya quedado así. Y muy asustado empecé de la mano de mi madre a tirarla, a decir, mamá, mamá, mira la luna. Y no me daban bola porque estaban esperando el cambio de luz del semáforo. Ujú. Y yo gritaba cada vez más, y como era temporada de Navidad estaba lleno de gente que andaba haciendo sus compras, ¿no? O dirigiéndose a sus lugares para celebrar la Navidad.
hasta que grité tanto que no terminaba mi abuela, miro al cielo y era lo que yo estaba viendo ya, y se produjo un comentario y hubieron gritos y aullidos y alaridos y la gente golpeándose el pecho y misericordia, Señor, y un caos que no te puedes imaginar y me asusté mucho. Y después de eso, duró como unos 10 minutos, más o menos en el cielo eso, y el descontrol era total. Y después de eso, la luna, el gas que había oscurecido la luna empezó a disiparse y volvió a tomar su forma natural de satélite y se empezó a alejar. Y yo creo que seguí con mis padres hacia la plaza donde íbamos a patinar con mi hermano y no me acuerdo nada más de aquello. Y sí quedó grabado en mi subconsciente, porque un día, 20 o 30 años después, conversando con mi madre, ya adulto, y con mi abuela, viva aún, en una reunión de unas tazas de té, unas 11, conversando de hechos sobrenaturales que a ella le habían pasado, a mi abuelo le habían pasado, y que me contaban sus historias. Me contó mi madre que ella había visto, siendo niñita, un lápiz plateado saliendo del planeta Tierra con una llama atrás y que el espacio era negro, cuando todo el mundo decía que era celeste. En ese entonces, en esa época de ella, en el año 1925. Entonces, de repente me preguntaron, ¿y tú qué tienes algún recuerdo especial de tu niñez o algo que te haya marcado? Y le conté el sueño que yo había tenido de la luna convertida en cruz y todo lo demás. Y le di todo tipo de detalles de lo que me acordaba, ¿no? Y cuando terminé se produjo un silencio sepulcral. Me dijeron, eso no fue un sueño, todos lo vimos. Y yo quedé helado, porque lo que yo juraba que había sido un sueño de niñito y que era bonito, había sido algo que todos comentamos, que todos vieron, ¿no? Y que por extraña causa nadie publicó en ningún periódico en ese año. Así que esa noche, yo cuando viví eso, desde esa noche, niñito de 7 años, me di cuenta que en ese instante yo ya dejaba de ser niño y que me colocaban una mochila gigantesca sobre mis hombros y no sabía por qué, estaba muy desolado, porque sabía que no iba a ser un niño común y corriente. Y así fue. Qué impresión a esa edad. Y sobre todo lo que tú mencionas y que a muchas personas con diferentes tipos de experiencia les sucede es este miedo enorme que te desconecta y entonces ya hay quienes lo siguen y hay quienes lo enfrentan como tú y seguiste analizando después qué era lo que te había pasado. Yo sé que tú has ayudado a muchas personas. Cuéntame, ¿cuál es la sabiduría que a ti te han entregado y cómo la trabajas? Mira, no puedo hablar de sabiduría porque no me considero sabio, porque uno siempre está aprendiendo. Mm. Eh, yo recibo enseñanza de todos, de mis pacientes, de mis congéneres, de mis animales, de las cosas del paisaje, de lo que respiro, de todo, siempre, las 24 horas. Siempre me estoy nutriendo de información que por alguna forma eh, resuena dentro de mi interior como algo muy vívido y muy concurrente en mis vidas pasadas. Es un enredo de información tan grande que tengo que procesar, pero ya decidí no juzgarla más, no cuestionarla más, sino que dejarla que se manifestara en estas revelaciones, como pompas de jabón que reventaban delante mío, porque eso era lo que yo antes había hecho o había aprendido o había vivenciado, o era mi actividad, y nadie me pudo colocar ahora en la actualidad un filtro para determinar qué es lo que era pasado, presente o futuro, porque estaba en los tres lados. Entonces, ahora dejo que ocurra, ¿no? Es maravilloso cada vez que eso sucede para poder aplicarlo en la canalización que llega, donde esas entidades que asisten a mi trabajo me dicen qué hacer o qué decir a aquella persona que está frente a mí
para que le entre en razón el porqué de la anomalía de la visión. Y no me dejan estar. Entonces me extraen como Christian Elwin de mi cuerpo, me dejan como holograma frente a las personas que estoy atendiendo o en las charlas o en conferencias, y no tengo idea lo que he dicho o hecho en esos instantes en que se produce o la transmisión de una información o la sanación de mi paciente en forma inmediata. Tú pasas a ser meramente un instrumento que informa, ayuda y después Claro, regresas. sí, yo digo que es como un buen bisturí de acero alemán. Mira, Claro. perfecto, perfecto. ¿Y cuál dirías tú que es, porque yo sé que el tema de la cirugía cuántica es un concepto que además te pusieron, Así, sí. ¿no? Sí, Cuéntanos un siempre, poco siempre me ha de esa pasado eso. experiencia, porque quizás ese nombre llegó a ti para que todos los demás entendiéramos de alguna forma lo que estabas haciendo. Bueno, una periodista, yo estaba descansando en vacaciones con mi mujer en el norte, en la playa, y una periodista me llamó para pedirme una entrevista con el cirujano cuántico. Entonces yo le dije que estaba equivocada, que yo era una persona que hacía terapia. Me dijo, no, usted es cirujano cuántico, ¿usted que está en Elwin? Sí. Entonces me invitó, yo para poder entrevistarlo, para solicitar esta entrevista, yo a usted lo estuve investigando y estudiando lo que es la cirugía energética y también lo que es la física y mecánica cuántica. Y cuando entendí, ya tuve toda la información adecuada y ordenada dentro de mi cabeza, que fue mucha información de mucho tiempo, me atreví a llamarlo. Y yo le dije que no era lo lógico que me entrevistara a mí, sino que a las entidades que llegaban a hacer su trabajo a través mío, que ellos debían llevarse los honores y no yo. Así que rechacé esa entrevista. Rubí, mi mujer, estaba aterrada porque hasta ese entonces yo trabajaba en forma anónima, a distancia, entonces era muy cómodo poder enterarme y que los demás se mejoraban sin que supiesen que había sido intervenido por la cirugía cuántica. Uh-huh. Como ella le decía, yo solamente sabía que era energía, nada más, ese es el nombre que le daban. Pero jamás tampoco asistencia angelical o algo estilo. No, era solamente cirugía, porque yo podía tener la posibilidad de meterme dentro de las moléculas de mis pacientes y dentro de sus partículas subatómicas de los átomos para ordenar los interiores de estos para que los electrones que rodeaban los núcleos y que habían salido de sus órbitas por el efecto de los impulsos electromagnéticos de las ondas cerebrales que en ese minuto había provocado tal o cual agresión al paciente y que haya provocado un no quiero, un alarido o algo desastroso, ese pulso energético entonces sacaba esa orbitas electrónica y se produce una reacción en cadena provocando la alteración biológica en células adyacentes. Entonces, mi trabajo consistía en viajar a esas partes internas donde yo las podía empezar a readecuar como a cazar electrones y volverlos a su radio o a su órbita adecuada, normal. Y eso provoca una reacción en cadena beneficiosa que volvía esa zona de la normalidad. Entonces, esa es mi forma de trabajar. Ha variado mucho al respecto. Entonces, cuando le explicaba eso ya a la gente, alguien se enteró de que eso yo hacía y esta señora dijo que era cirugía cuántica y era periodista y me insistió. Yo dije que no. Entonces, en la noche me dio por comunicarme con mis asistentes o quienes me ayudan y porque me quedó la sensación de que debía hacer algo más que eso, que negarme. Y me dijeron en el sueño que si yo era capaz de descifrar un acertijo que me iban a dar, si era la respuesta adecuada a la que yo enviara en sueños, como la que yo sentía que era cierta, eh, la primera llamada telefónica que iba a recibir en mi casa el día lunes siguiente que volviera a las vacaciones, iba a ser la de esa periodista que iba a insistir en hacer la entrevista como cirujano cuántico, y que esa es la señal de que la respuesta ha sido adecuada.
Bueno, el día lunes siguiente, va a hacerlo corto, descifré el enigma, envié la información a ellos ya, y el día siguiente a las 9 de la mañana, la primera llamada que recibí fue la periodista que me estaba pidiendo la entrevista. Entonces dije, ya, aquí tengo que hacerlo. Y ahí empezó Ok. todo. A raíz de esa entrevista, que fue catalogada en esa emisora como la mejor entrevista del mes y después del año, y que se ha repetido muchas veces, que está en la página web. Después de esa entrevista se produjo un colapso en la emisora, en esa central, y mandaron un técnico de ese holding de comunicaciones que también tenía un diario, que tenía una revista, la revista Paula también. Entonces, cuando supieron que había colapsado, no porque se había echado a perder la central, sino por las múltiples llamadas que estaban recibiendo por la entrevista, entonces ahí quedó un desmadre infinito. Y me pidieron una entrevista para esa revista Paula, que después de 6 meses se hizo, y en la cual, no sé cómo, el fotógrafo que hizo las fotos de esa entrevista pudo fotografiar un láser saliendo de mi dedo cuando estaba ayudando a la periodista a, a canalizar la energía para una amiga que tenía lupus y que no había podido llegar a esa sesión. Qué lindo lo que cuentas, porque, o sea, que todo haya también influido en ese momento mágico donde tú estabas ayudando y que la cámara, porque la cámara tiene esa maravillosa cualidad de poder atrapar la luz. Entonces, que haya tomado justo el momento en donde tú estabas emitiendo esta luz es una maravilla y es también yo creo que es un regalo de de quienes te están dando también información para que los demás nos demos cuenta que hay otras cosas por las que también tenemos que aprender, ¿no? Sobre todo, yo diría, hablar mucho más de ser y no de hacer. Y yo siempre Claro. te oigo a ti cuando hablamos cuando hablas también de tus pacientes niñitos, ¿no? Cuando empiezas a construir con ellos para poder ayudarles. ¿Dirías tú Sí. que aprendiste a trabajar con las energías de la persona o las estructuras energéticas internas que ellos mismos van reordenando? Yo me imagino, ¿sabes cómo te imagino, Cristian? Como Sí. si fueras un niño que entra y hay un Lego desordenado y tú empiezas a hablar con el paciente y le dices, mira, vamos a mover todas las fichas azules acá, las verdes acá, y luego acá vamos a hacer una escalera. Y de pronto te das cuenta que lo que estás haciendo es el ADN de las personas. Mira, agradezco tu comentario que es muy favorable. La verdad sería algo así como, yo entro a una sala donde hay un montón de Legos y donde está un niño o varios niños y miro el Lego y ellos me miran y me dicen, ¿y qué hacemos ahora? Y yo les digo, no tengo idea. Entonces es como decirles, hagamos algo entretenido, ¿a qué se les ocurre a ustedes? Okay. ¿No? Okay. Y que ellos son sabios y uno está contaminado ya por el paso de los años. Entonces es como que te inviten ellos a jugar en su ámbito y tú te Okay. transformas en uno más de ellos, ¿ya? Siendo un Okay. niño con mentalidad de niño, siendo la energía del niño. Y ellos me permiten navegar, igual que mis pacientes, navegar en su energía y en sus historias para reemplazarlos en sus vivencias y en sus dramas. Entonces, para poder lograr la mejoría de mis pacientes, yo tengo que reemplazarlos en todo aquello que les ocurrió en sus vidas para poder vivenciarlo. Una vez que los haya vivenciado esas historias, esos horrores, esos pesares, esas pérdidas, todo eso, y entendiéndolas y asimilándolas ya como parte mía, porque muchas de ellas yo ya las he vivido en mi vida, ya sé lo que es eso, y lo que contiene, dolor y tristeza, ya todo eso, eso me ha pasado. Entonces ya sé cómo puedo abrazarlos, cómo puedo quedarme callado, eso respetuosamente, solamente sentirlos. Entonces, cuando estoy en esa sensación, en esa vibración de absoluto amor, porque es una sensación de amor indescriptible, donde también veo y siento el amor de ellos que me permiten entrar en sus historias, imagínate, tremenda responsabilidad.
para poder extraer esos momentos, quedarme con ellos para que a ellos nunca le hayan pasado, que han liberado de esa información. Es como sacar un chip de Como que su ADN o del reseteas. cerebro, ¿ya? Ajá. Y eso nunca existió. Cuando se queda, nunca existió, al no haber causa, no puede haber efectos. Entonces el paciente no tiene por qué estar enfermo o con apariencia de enfermo. Simultáneamente, entonces yo tengo que viajar. Le pido al paciente colaborativamente que participe en su sesión y que me lleve en su historia, en sus recuerdos, a cuándo fue el momento más feliz que estuvo en su vida. Y ahí entonces puedo observar vivencialmente cómo era, narrándole muchas veces cómo estaba vestido, qué le gustaba, sus detalles, ya que quedan sorprendidísimos por eso, como un método para darles confianza de que efectivamente está sucediendo esta situación. Entonces ahí se copia el holograma de esa persona sana y feliz y sin mayor problema ya y sin contaminación, se extrae ese holograma y de ese holograma o el holograma entero se trae al presente para reemplazar la imagen actual que ese paciente tiene cuando está diagnosticado con un cáncer o con una invalidez que no puede ser evitada. Entonces se extrae como si fuera un cubículo de un cubo, esa área dañada, se deja a un lado, se bendice, se da las gracias a esas células que han participado en su historia, porque tienen mucho que decir y que soportar, y eso después se reemplaza por las refacciones originales o genuinas que se han traído del personaje de chiquitito y se colocan en el lugar que estaba que había quedado vacío. ¿Te fijas? Entonces con el láser se hacen las conexiones neuromotoras necesarias y las funciones para que todo empiece a funcionar como si nada hubiera pasado. Entonces, como el ADN es el mismo, las células se abrazan, juegan, se ven tan felices unas con otras, un poco más sanas ya, y como que dan una bienvenida, una fiesta de bienvenida a esa nueva área, y el paciente después se va a hacer los escáneres y no tiene nada. Magia. Increíble, claro, cuando Sí. tú hablas de que yo Entonces, lo que hago es magia, porque claro. no, Entonces, cuando voy con eso, como digo, si entro a esa fiesta con esos niñitos, ¿ya? La idea no es guiarlos a hacer lo que tú quieras que suceda. ok, La idea es estar tú a disposición de ellos ya como un partícipe más para maravillarte con lo que ellos quieran crear o lo que quieran enseñar, porque siempre va a estar lindo. Y cuando han construido su jugueto, o su dibujo, o su estructura, o su cultura, tú puedes ahí dar opiniones al respecto para mejorarla si ellos están de acuerdo, si no, no. Y eso es, pero siempre con la sensación de que nunca voy a dejar de ser un niño, jamás. Eso no se puede perder. esa parte me encanta y ustedes no tendrán el gusto todavía de conocer a Cristian en persona, pero es un niño así precioso, gigante, que cuando llega y te abraza, te transmite puro amor. Él y su mujer son seres de luz muy, muy divinos. Pero yo creo que una de las cosas que siempre me pasa cuando los veo es que me río mucho, porque, porque eres como un niño. Nos invitas a reírnos y a jugar con la conversación, y siempre la conversación es profunda, no es que estemos hablando cualquier cosa. Entonces, yo creo que esa parte es mágica en ti, porque lo que tú recibes cuando trabajas con las personas, pues es que justamente tú te estás metiendo en esta absorción de todas las historias y sobre todo de la enfermedad. Y eso energéticamente para ti seguramente es un desgaste, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuáles son las patologías que más has atendido, Cristian? Cáncer terminal e invalidez. ¿Invalidez por accidentes o...? Por accidentes, lo único que no puede arreglar ha sido la enfermedad ELA, en invalidez, ¿no? Las demás sí, cuando son por accidente o por desgaste o por algún tipo de problema de la columna, desviaciones, todo lo que es enfermedad de la columna, sus vértebras y discos lumbares, eso se puede reemplazar.
esas áreas por las que tenías cuando chico, cuando niño. Y Pero el ELA no. el No ELA lo he logrado todavía. desconozco esa enfermedad. Es, espérate, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Ah, ok. Es la que tiene Hopkins, la que tuvo Hopkins. Ya, ya, ya. La deforme, sin poder moverte. Se rigidiza toda la musculatura y se deforma la columna vertebral, todo la articulación. Entonces, esa es la ELA. Yo sé que tú has atendido principalmente, como tú comentabas, a mucha gente con cáncer y cáncer terminal. Sí, claro, de semanas de vida. ¿Dirías que tu trabajo ahí es reordenar la vida que la persona tiene en salud o reordenar también la transformación de su vida a una próxima etapa? Eh, Hay dos alternativas. Cuando el paciente quiere realmente mejorarse y cuando no lo quiere hacer. Cuando no lo quiere hacer, también le puedo ayudar a que parta plácidamente, sin problema, y darle más tiempo de vida, como por ejemplo para arreglar sus asuntos familiares o financieros o como quieran. Pero cuando quieren quedar vivos, o cuando quieren recuperarse, entonces hay que primero que enseñarle a entender el por qué se produjo aquella enfermedad y para qué fue, ¿no? Porque eso nadie lo explica, ¿para qué? Cuando se canaliza la información de para qué fue y el alumno se transforma de víctima en profesor, al salir con un posgrado, en una maestría en entendimiento de su patología como una ilusión, él entonces puede, junto conmigo, hacer el juego de la mejoría, como niñitos, juguemos a ser magos, entonces hagamos esto de nuevo y hacemos un salto cuántico de su estado de situación dramática actual a una alternativa B, C, D o E, que es otro totalmente distinto. Es como cuando tú haces un zapping en TV cable. La película que estás viendo te aburrió, pescas el control y cambias de canal y estás viendo otra película que te gusta. Pero las mismas películas son de ti. En los saltos cuánticos eres tú misma en otras situaciones. Entonces se activa la otra película y la que estás en este minuto deja de existir. Eso es un salto cuántico en cirugía cuántica, ya justamente para hacer que la persona se mejore en la instantaneidad, no en cómodas cuotas o en mucho tiempo. Perfecto. ¿Y cuál crees que es el problema más recurrente que propicia la enfermedad en el ser humano? Lo que estamos viendo ahora, lo que se han preocupado todas las autoridades de provocar en la comunidad, la desazón, la tristeza, el aislamiento, la incapacidad de poder sentir que esto tiene futuro. Eso es lo que provoca las enfermedades. La, La desesperanza. el abatimiento, ¿no? Y para lograrlo han creado todo este show que están todos coludidos para que la gente viva sintiendo que quien la está mirando, que antes le sonreía, es su peor enemigo. Es una canallada la que han hecho con todos nosotros. Y no sé hasta cuándo vamos a soportarla, porque no es posible que estén haciendo esto como un experimento para diezmar la población, diezmar la economía y provocar tanto dolor, tanta desazón, porque cuando las personas en su hogar no tienen qué comer, todo está al revés. Ahí se acaba la humanidad, ahí empieza la etapa de sobrevivencia. Y ahora la gente está agotando sus últimos recursos y su última esperanza, y las autoridades han hecho nada por evitar eso. Nada. Y solo han tapado esto con migajas. Y es una canallada, porque ellos mismos la han provocado. Entonces, cuando estás viviendo esta situación, porque tengo muchos pacientes que me llaman ahora, me están pidiendo ayuda, y están en la ruina. Entonces, hay que cambiarle el chip y dar la esperanza de que la era de Acuario ya empezó. Y esto era necesario, este descalabro, yo lo anuncié hace más de 5 años que iba a suceder, que todo iba a colapsar. No sé si alguna vez te lo comenté a ti, Sí, antes. sí, lo hablamos. Yo dije, todo va a colapsar, porque a mí en mis sueños
Me dijeron rosa a fuego, que significa en Chile, el campesino cuando cosecha todo el campo, después lo que tiene que hacer los rastrojos, los tiene que quemar para que sirvan como fertilizante y después airear el suelo con la maquinaria para poder sembrar. Rosa a fuego es quemar todo lo que había. Entonces hay que quemar o perder o dejar todo lo que es inherente a la era de Piscis, inclusive la velocidad, porque la velocidad de la era de Piscis era la velocidad del pensamiento. Y la velocidad de la era de Acuario es la velocidad de la conciencia, que es la instantaneidad, es la corazonada, no el raciocinio. Entonces, cuando estás en esa sensación, cuando tienes que cambiar todos tus paradigmas, o sea, todo lo que te enseñaron, todo lo que te dijeron, no es verdad. Lo que viene ahora es una realidad adecuada para quinta dimensión de la era de Acuario. 2000 años de ciencia, tecnología y espiritualidad. Pero para eso tiene que haber una rosa a fuego. Todo quemado, todo destruido, que es lo que están haciendo ahora. E internamente, Cristian, uno también tiene que hacer ese rosa a fuego. O sea, ese desaprender es sacar todo, ¿verdad? Y empezamos como un niño. O sea, es una nacer, volver a nacer. Sí. Y una pero nueva forma de ser. Pero esta vez sin instrucciones. Con nuestra propia guía, que es nuestro corazón. ADN, nuestra intuición, nuestro ADN sabe, porque ya lo hizo antes. Ahí está toda la información del universo, nuestro ADN. Sabemos cómo hacerlo. Eso, bueno, sin duda alguna es siempre será muy difícil, como tú dices, sobre todo cuando existe, bueno, en Chile, en México, para que te cuento, hay muchas realidades de familias que efectivamente el tema de llegar a sentir hambre es un tema fuerte. Entonces, pero sin duda alguna, yo creo que todas las grandes cosas y los grandes cambios en el mundo y en esta humanidad han sido gracias a una crisis por la que tuvimos que pasar. Esta, sin duda, yo creo que una de las más duras que la humanidad ha tenido. Sobre todo con tanto adelanto, siento que hay un autoegocentrismo muy grande del ser humano, como pensando nunca nos iba a pasar y nos toma todo, ha llegado de todo. Mira, lo que pasa es que todo esto ocurrió antes por zonas, por etnias. Ahora es mundial, a todos de una. No quedó, y simultáneo, en 3 semanas no quedaba nada de lo que antes era. ¿No te fijaste? Claro, claro. Todo colapsado. ¿Cuándo te habías puesto a pensar que todos los aviones no podían volar en el planeta? Sí, no. Por favor. Y nadie se imaginó que la economía se iba excepto lo que tiran esos químicos para el ambiente. Por supuesto. Estos podían seguir navegando por el espacio. ¿Te fijaste en ese detalle? Hoy sí, la otra vez pasaron acá un video maravilloso, pero eran muchos. Sí, muchos. Pero esos no quedaron en tierra, esos siguen contaminando. Qué desgracia, ¿eh? Qué malditos de seres humanos son esos. Bueno, pero en todo caso, esos no van a quedar. Eso te iba a No decir, quedan ninguno de ellos. Ninguno, no. Están dando los últimos pataleos, los últimos tractores para llevarse con ellos a los máximos posibles de los que quedemos acá. Eso es lo que están haciendo. Eso es su trabajo. Hay que resistir, nada más. Aguantar, resistir y sobrevivir. Bueno, no tengo la receta para poder decirle, hagan esto otro. Pero a mí me dijeron, hace mucho tiempo atrás, todo va a colapsar. Todo, sin excepción. Excepto aquellos que hagan terapia y hay lugares donde haya terapeutas. Todo lo demás va a quedar. Y mira cómo está la mano. Y ahora que lo mencionas, porque dado que estamos, como tú dices, en una era donde estos cambios son un hecho mundial, y tenemos que empezar con nosotros mismos en este mismo cambio, yo te quisiera preguntar si según la información que tú tienes, nosotros podemos ser capaces de aprender a sanarnos a nosotros mismos. Por supuesto. Sin duda, eso es muy fácil. Ni siquiera hay que enseñarlo, solamente hay que indicarles cómo recordar.
Porque no te puedes arrogar de tu conocer. ¿Cómo? Es la fórmula. Es imposible. Eso lo hacen solamente los que tienen delirium místico. Hubo una sola persona que sabía hacerlo. De la Cruz. Yo creo que lo máximo que puede uno como terapeuta aspirar es a enseñar a los demás a detonar sus maravillosas capacidades de sanación. Eso se puede enseñar. Y al mismo tiempo quedar deslumbrado por la capacidad de cada uno de tus alumnos, que en mi caso, cuando empiezan el día sábado el curso o el taller, yo les digo, bienvenido colegas, o sea, bienvenido alumnos, por el interés y gracias por el interés ya de participar en esta charla, en esta enseñanza, que ustedes vienen para conocer mayores detalles, ¿ya? Pero les tengo una mala noticia. Yo voy a aprender más que ustedes de todo esto. Así que entérense de que ahora empiezan como alumnos y el día siguiente, en la tarde, terminan como colegas. Y así sucede. Qué lindo. Y Uno nunca termina de aprender. eso es verdad. Y yo siempre digo, mi papá me decía que era, me decía, cultívate, hija, es muy bonito. Entonces yo creo que el cultivarse tiene que ver con ver el mundo con los ojos de un niño, siempre curioso, siempre queriendo descubrir cosas nuevas. Y hablando de ellos, de los niños y de esta enseñanza con la que nacemos, que es la imaginería, ¿qué tan importante para tus terapias es la imaginería, Cris? Mira, yo no ocupo la imaginería porque esa es una potencia de tercera dimensión, 3D, la velocidad del pensamiento. O sea, yo quiero que esto suceda y voy a imaginar qué va a suceder. No, la cirugía cuántica trabaja en 5D. Esto es. Y ya está. Entonces, mira, es como, yo digo siempre, pongo siempre este ejemplo. Es como si tú quisieras o tuvieses que arrendar un departamento porque vas a trabajar en una zona y lo puedes elegir arrendar amoblado o arrendar vacío para amoblar. Ajá. Si tú eliges el vacío para colocar las cosas que a ti te gusten, ¿ya? Y amoblarlo, esa es velocidad 3D, porque toma un tiempo habilitarlo. Si tú tomas Okay. la opción arrendar el amoblado, eso es 5D, es instantaneidad, la velocidad de la conciencia. Okay. ¿Ves? Entonces, para poder conseguir adaptarte a estas potencias que ya empezaron, que son muy fuertes, la gente está bien complicada con su calibración, lo primero que hay que hacer es dejar de pensar, es dejar de cuestionar, es dejar de buscar las características de esto. Sencillamente es dejarse llevar y ser parte de lo que está pasando. Volverse nuevamente incorpóreos, sin apegos, ¿ya? Y ser una hoja al viento. Porque la hoja al viento no está preocupada de dónde va a caer, porque sabe que donde caiga va a ser paisaje. Y le va a poder contar a las demás hojas lo que sintió al volar. Lo importante es volar, no dónde va a caer. ¿Te fijas? Siempre digo esto yo. Transfórmate en una hoja al viento. Hazlo como los surfistas en la playa. Deja que esa gigantesca ola que te puede destruir, ¿ya? Y que te puede hacer perder la vida en un instante, se transforme en tu poderoso aliado como un gran motor para alcanzar la velocidad suficiente para hacerte sonreír cuando vas tocando la guata de esa ola ya. Y tú te has visto las fotos de los surfistas alguna vez. Nunca, en Increíble. serio. Van muertos de la risa con la mano tocando el agua y con unas paredes de agua que los pueden destruir. ¿Por qué? Porque se dejan llevar, dejan que todo ocurra. Si tú ofreces resistencia a lo que la vida te da, te va a destruir. Si tú dejas que todo ocurra y te dejas llevar como una hoja, ahí te van a poner donde te corresponde, nada más. La no resistencia, mira qué importante es esto, ¿eh? Dicen que eres esclavo a lo que te resistes. Dicen, Cris, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Qué piensas? Y yo pienso que
como, tengo muchos amigos espirituales, ¿ya? Que tocan el tema y me dicen que también lo mío es muy espiritual y prefiero guardar silencio porque me conozco y no tengo mucho espiritual que digamos, como para vanagloria, porque en mi programa radial que tenía en internet a principios de este año, no, cuando terminé, después de 2 años, yo me calificaba como un motoquero holístico, un, un renegado, ¿ya? Holístico. Ay, me encantó. Porque un irreverente absoluto ya, porque me ha tocado hacer terapia con una cerveza en la mano, el cigarrillo en la otra, en campeonato de salsa y una chica que se le con una rodilla y ya estaba ahí frente a mí y haciéndole terapia con láser visual. Y qué espectacular, y ganó el concurso. Entonces, los terapeutas que me acompañaban y que me decían horrorizados que yo no podía hacer eso, y decía, ¿por qué no? Si basta con que uno lo desee y la otra persona también lo desee para que se produzca la magia. Y a veces sin el consentimiento del paciente también lo he hecho. Basta con que tú quieras hacer magia para que ella ocurra. Ahora, hay que vibrar en la potencia de quinta dimensión para arriba. Porque el ser humano vibra entre 6.000 y 8.000 unidades Bobby, de medida en radiestesia aproximadamente. Los maestros de Reiki lo hacen entre 15.000 y 25.000 unidades Bobby ya destacados, ¿no? Iniciando a sus discípulos en primer nivel. Existen los lugares sagrados, existen los personajes como los lames, y así, y hasta lo más alto que ha sido medido en la pirámide de Keops, creo, tengo entendido que es de 90.000 unidades Bobby en el planeta Tierra. Eso es la potencia de 3D, ¿ya? Lo de acá, del planeta, para los habitantes del planeta. Cuando empiezas a aplicar la cirugía cuántica, empiezas a trabajar con 350.000 unidades Bobby y hasta el minuto, hasta hace 3 años atrás, más o menos, 4 años atrás, yo estaba trabajando en más de 10 millones de unidades Bobby. Y ahora estoy seguro, me medí últimamente, no me han medido porque me mide mucho, y yo creo que es mucho más que eso, porque ya estoy en 13D. Wow. ¿Ves? Y al trabajar en 3D, puedes trabajar con la ilusión. Eres un constructor de ilusiones. Como te has fijado estos descubrimientos que hay ahora, que son las impresoras 3D, Sí, sí, sí. ¿te has fijado cómo lo hacen? Es lo mismo, la cirugía cuántica ahora puede hacer aparecer rótulas, eh, puede hacer aparecer fémures, puede hacer aparecer nuevos corazones, puede hacer aparecer sanación o una diversificación o variante ya para poder tener hijos a personas que le han extirpado el útero. Eh, Todo eso se ha podido hacer. Entonces, Maravilla. los comentarios, los alaridos de sorpresa, ya la, la incertidumbre de los médicos cuando ven ese milagro realizándose delante de sus propias narices, cuando sacan del útero de una madre una guagua que no tiene, o sea, sacan del lugar donde debería haber el útero de una madre, donde hay vacío, y sacan un bebé de la nada, vivo. El médico dice, no puedo creer lo que está sucediendo, porque estoy sacando un niño de la nada, dentro de esta señora. ¿Ves? Entonces, eso se puede hacer con cirugía cuántica. ¿Por qué? Porque la mamá estaba tan apenada por no poder tener familia, porque desde pequeñita le extirparon todo, que su vida iba a ser una tristeza absoluta. Y yo le dije, ¿te gustaría hacer magia? Pero te dije como espécimen, porque me dijeron que le dijera, porque sin duda eso no lo podía haber hecho sin la compañía o la asistencia de los que realmente lo pueden hacer, que son esas entidades espectaculares que llegan, que algunas veces me han permitido atisbarla un poco, pero no que esté permanentemente ahí porque me puedo o calcinar o congelar por la potencia que ahí existe, que Claro, no es claro. soportable. ¿Ves? Claro. Entonces, cuando estás metido en todo ese torbellino de situaciones, ¿ya? Y además te has regalado como Christian Erwin, como en mi caso, ya de vuelta a la divinidad o donde fuera, y renuncié y no quise ser más Christian Erwin, y solamente ser un ser que pudiese cumplir su rol,
Yo no tenía idea que ellos entonces, al haberme desalojado Cristian Elwin, en vez de visitarme, ahora quedan cohabitando dentro de mí. Y lo más impresionante es que cuando hago terapia, ellos actúan dentro de la terapia y son transmitidos, se multiplican y van al paciente y quedan dentro del paciente como tutores para adelante en su vida. Y les cambia todo porque andan felices. Porque ellos provocan una plena, son puro amor. Qué lindo, qué lindo. Ay, Cristian, el tema es maravilloso y el tiempo poco. Sí, Cuéntanos dónde te pueden localizar. bueno, físicamente yo vivo en Chile y mi lugar de trabajo está donde yo vivo, que es la región, la zona El Tabo, en la quinta región, hacia la región de Valparaíso, en la costa, en el pleno océano Pacífico, ¿no? Frente a Santiago de Horas en bus. Pero para poder trabajar ahora y atender a la gente, me pueden contactar a través de mi página web, de mi teléfono también. Mi número de teléfono, si tú quieres, después lo colocas ahí, lo escribes, ya para que la gente Perfecto. lo pueda Si leer. tú me das Pero permiso, yo pongo toda tu sí, claro, información. sí, claro, es el más 56 9 ¿Ok? 88, bueno, más 56 9 847 07811. Ese es el propio. Ahí me pueden ubicar. Por WhatsApp también me pueden ubicar como Cristian Elwin. Mi nombre es, bueno, tú coloca todos los datos después para que la gente los pueda copiar. ¿Ya? Y es cosa que me llamen para poder contactarme y para poder canalizar la información necesaria para poder ayudarlos y coordinar con ellos su terapia. Importante para las personas que nos escuchen de otra parte del mundo, que Cristian también atiende pues con toda esta magia que hace. Para él las fronteras no existen, así que también los puede atender a larga Sí, distancia. claro. Y tú estás En su haciendo, casa. Sí, en su casa, claro, de su casa sí, a sí, la casa de ustedes. ¿Y tú estás haciendo algún claro. tipo de talleres? Estaba escuchando que me dijiste hace un momento. Sí, claro, sí, me piden mucha enseñanza, porque la gente se dio cuenta que una forma para poder trabajar y tener recursos ahora es ser un buen terapeuta, porque hay mucha gente enferma y pocos terapeutas, no damos abasto. Entonces, sin tener necesidad de tener algún tipo de gasto extra, ellos pueden aprender esta actividad en 2 días o una semana, si quieren, como les sea más cómodo, donde les va a cambiar la vida y también empezar a hacer la cirugía plástica de inmediato. Fantástico. Sí, Solamente se comunican contigo si alguien está interesado y ahí se coordinan con los horarios que tú tengas del taller. claro, o si no, que se comuniquen contigo, si no se pueden comunicar conmigo ya, para que tú le des mis datos, tú los conoces, no hay problema. Claro. Yo Cris, feliz. Pues. yo quiero agradecerte en el alma que hayas tenido este tiempo para mí, para las personas que nos vayan a escuchar, que esta información llegue a los corazones de todos y gracias por siempre ser tan generoso con todos esos dones que te han dado y por querernos tanto siempre. Muchas gracias. Bueno, de más está decirte que nosotros solo somos los que debemos estar agradecidos a tu gestión, porque se siente tu amor por lo que haces, se siente la pasión por lo que estás realizando en ayuda a la comunidad. Estás haciendo un gran aporte, tú y tu esposo, Isaac, queridos amigos. Eh, Solamente darte las gracias por existir, Belia, ¿ya? Ay, Porque gente como tú hace mucha falta en el planeta. Así que muchas gracias por haberme considerado, es un gran honor el que me has hecho. Y cuando gusten todas las personas que quieran conectarme, yo feliz de poder atenderlos, pero por favor, no les puedo responder de inmediato porque he recibido muchas más llamadas que ya recibo. Entonces, hay que dar un poquito de prioridad a la gente cuando me está llamando, cuando me están haciendo las consultas. Si se hablan de paciencia, nos vamos a comunicar y vamos a estar conectados para poder ayudar directamente. Y si no, que se metan en mi página web, www.cristianelwin.cl,
que lean todo lo que está escrito ahí, vean los reportajes, las entrevistas y todo lo que existe, también los testimonios, porque eso está canalizado todo. Entonces la persona que puede meterse ahí, que tiene intención de mejorarse, ahí va a encontrar la fórmula para mejorarse. Así que los Fantástico, invito a eso también. fantástico. Muchas gracias. Un abrazo grande y un beso Gracias, gigante. Betty. Gracias. Gracias a Dios te todos, bendiga. gracias a todos los mexicanos y a los ciudadanos del planeta. Y ánimo, todo Sí, va a pasar. exacto. Vale, vale. Vale, vale. Sí. Claro que sí. Gracias, mi Adiós. amor. Cuídese mucho. Felicidades. Chao, chao. Cariños Gracias a por mi todo. Berlín. Chao, chao. Adiós, mi amor. Adiós.